metabólicamente, en todos los aspectos. Y los necesitamos sí o sí tener en nuestro organismo. Es decir, sin ellos no podríamos estar vivos o simplemente no seríamos seres vivos. Tenemos también bioelementos secundarios que se encuentran también de una manera presente. Los requerimos para el funcionamiento de nuestro cuerpo, para la estructura, metabolismo y otras cuestiones. Sin embargo, tienen diversas funciones. Por ejemplo, aquellos que forman parte de nuestros huesos, los que utilizamos para el transporte de impulsos nerviosos, se encuentran en una menor cantidad en comparación de los bioelementos primarios. Y tenemos también oligoelementos. Están en cantidades muy, muy pequeñas, serían en proporciones muy pequeñas en comparación a los anteriores. Sin embargo, siguen siendo necesarios para nuestro desarrollo y correcto funcionamiento de nuestro organismo. Tenemos una serie de elementos que podemos encontrar en nuestro cuerpo, en nuestro sistema. Y como veíamos ahorita, en una de las preguntas era cuál era el elemento con el que más contamos en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos hasta un 65% de oxígeno en nuestro cuerpo. Tenemos un 18% de carbono, un 10% de hidrógeno, 3% de nitrógeno, 1.5 de calcio y un 1% de fósforo. Y en trazas más pequeñas, es decir, menores al 1%, de todos los demás elementos que tenemos aquí enlistados. Magnesio, manganesio, cobre, zinc, flúor, hierro, cloro, etc. ¿Cómo vamos a definir bioelementos? Podemos decir que son elementos biogénicos, biogenésicos o biogenéticos. Los bioelementos son los elementos químicos que constituyen a los seres vivos, es decir, todos los seres vivos los vamos a tener en mayor o menor porcentaje, pero estos están formando parte fundamental de todos los seres vivos. En la tabla periódica tenemos 118 elementos, de estos 90 son naturales y 28 más son artificiales, es decir, fueron creados por científicos de manera artificial. De los 90 que tenemos como naturales, es decir, que se encuentran presentes en la naturaleza, solo unos 70 se encuentran en los seres vivos en cantidades detectables mediante análisis químicos, es decir, los bioelementos. Nuestro cuerpo de los seres vivos contiene hasta 70 diferentes elementos que pueden estar presentes, obviamente en diferentes proporciones. De estos 70 elementos, solo 16 se encuentran en todos los seres vivos con cierta abundancia. Los otros pueden estar funcionando o teniendo una función muy específica en algunos organismos, en otros individuos, en ciertas especies, pero los que tenemos todos los seres vivos son 16 bioelementos que se clasifican de la siguiente manera. Tenemos los primarios, los secundarios y los oligoelementos. Dentro de los bioelementos primarios están constituyendo el 96% del organismo. Entre estos tenemos a mí la verdad es que se me facilitó mucho aprenderlo de esta forma con CHON PS, es un tipo acrónimo para aprenderlo, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo fosfato y azufre. CHON S. Y estos son los más importantes de nuestro cuerpo. Forman parte hasta en un 96% de nuestra constitución. Los bioelementos secundarios
van a estar presentes en un 3.3% y tenemos, por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio, el cloro y el magnesio. Estos van a estar teniendo algunas funciones muy específicas, por ejemplo, la formación de nuestros huesos, la transmisión de impulsos nerviosos, el funcionamiento de algunas bombas específicas de sodio, potasio, de cloro, magnesio que tienen nuestras células. Los oligoelementos son el tercer constituyente de los bioelementos. Estos tienen o están presentes más bien solamente en un 0.1%. Y tenemos el hierro, el cobre, el zinc, el flúor y el yodo. Entonces, conforme va aumentando o conforme tenemos una mayor presencia de ellos, es mayor la importancia. Los primarios, 96%, los secundarios, el 3.3% y los oligoelementos, un 0.1%. No quiere decir que no sean importantes, pero los requerimos en una menor cantidad. En cuanto a los bioelementos primarios, como funciones tenemos las siguientes. Del carbono, del hidrógeno, del oxígeno y del nitrógeno, junto con el azufre y el fósforo, son los constituyentes básicos de las moléculas de los seres vivos. Si recordamos, en la sesión anterior teníamos que la mayoría de, por ejemplo, ácidos grasos, proteínas, incluso ácidos nucleicos, pues tienen todos estos bioelementos. El azufre forma parte de muchas proteínas y es responsable de la actividad catalítica de muchas enzimas, como el coenzima A. Es decir, el azufre va a estar conformándose, o más bien va a estar conformando las enzimas y su actividad catalítica, es decir, de aceleramiento de algunos procesos metabólicos. El fósforo forma parte de muchas moléculas biológicas, por ejemplo, los fosfolípidos y, muy importante, los ácidos nucleicos y el ATP, en donde forma enlaces que transfieren energía. En forma de fosfatos, aparece en esqueletos y dientes y tiene acción tamponadora, es decir, de regulación de pH. Tenemos algunos oligoelementos esenciales, por ejemplo, el manganeso, tenemos el hierro, el cobre, tenemos también zinc, entre algunos otros, que forman, por ejemplo, parte de algunas proteínas, algunas enzimas o, por ejemplo, algo muy, muy básico que es el hierro, que es necesario en la hemoglobina, es decir, para nuestra sangre, y que le permite a esta realizar el transporte de oxígeno. Tenemos bioelementos secundarios. El azufre y el fósforo aquí pueden ser considerados como secundarios, pero la verdad es que yo los pondría como primarios por la importancia, principalmente del fósforo, que forma parte de los ácidos nucleicos. Como bioelementos secundarios tenemos el magnesio, que forma parte de la molécula de clorofila. Aunque nosotros no tenemos clorofila, porque no somos plantas, sigue siendo importante en general para los seres vivos porque forma parte de esta molécula que poseen las plantas y que les permite realizar la fotosíntesis. El calcio es el mineral más abundante del organismo, ya que está formando huesos y dientes. Nos permite realizar la contracción muscular, ya que interviene en la transmisión de impulsos nerviosos, la coagulación sanguínea, actividades enzimáticas y la transmisión de impulsos nerviosos, como lo había mencionado. Además, el control por la vitamina D y la paratormona. El sodio es un catión extracelular muy abundante, necesario también para la transmisión de impulsos nerviosos y la contracción muscular, así como para mantener un equilibrio ácido-base y de electrolitos. Es decir, este nos va a estar permitiendo
regular o va a estar manteniendo regulado el pH y también la entrada y salida de iones para regular el contenido interior y exterior de la célula. El potasio, como un cation intracelular, es de los más abundantes y tiene las mismas características que el sodio. Es decir, va a estar funcionando en algunas, incluso hay algunas bombas de sodio-potasio en nuestras células que permiten la entrada y salida de iones, de moléculas, proteínas y demás. Y el cloro, que es el principal anión, perdón, extracelular, necesario para mantener el balance hídrico en la sangre y fluido intersticial, y también participa en la transmisión de impulsos. Entonces tenemos bioelementos primarios y secundarios, como ya los observamos ahorita, y en cuanto a los oligoelementos, se refiere a los que están presentes en muy pequeñas cantidades, es decir, hasta un 0.01%. Algunos libros, algunos autores lo manejan en un 0.1%, otros incluso en un 1%, pero si comparamos aún el 1% en comparación con el 96% de los bioelementos primarios, pues es muchísima la diferencia en cuanto a la cantidad de estos. Se han logrado identificar 60 de ellos, pero solamente 14 son comunes para todos los organismos. Son los denominados esenciales, ya que tienen algunas funciones catalíticas imprescindibles, aunque se encuentran en proporción inferior al 0.1%, es decir, en muy baja cantidad, pero siguen siendo muy importantes por la función que tienen. Tenemos, por ejemplo, el hierro, que es fundamental para la síntesis de clorofila y la hemoglobina, entonces es importante tanto para plantas como para animales. El magnesio el magnesio que interviene en la fotosíntesis de la planta también. El yodo, indispensable para la síntesis de la tirosina, una hormona que interviene en el metabolismo. El flúor, que forma parte del esmalte dentario y de los huesos. Creo que nos ha tocado tal vez encontrar a veces o escuchar algún comercial en el cual una pasta de dientes pues menciona que tiene flúor, es debido a que forma parte del esmalte de los dientes. El cobalto, que forma parte de la vitamina 12, el silicio, que proporciona resistencia al tejido conjuntivo, es decir, endurece también tejidos vegetales. El cromo, que interviene junto a la insulina en la regulación de la glucosa en sangre. El zinc, que actúa como catalizador en muchas reacciones del organismo. Y por último, el litio, que actúa como neurotransmisor y en la permeabilidad celular. Entonces, cuáles son y cómo podemos identificar las biomoléculas? Dentro de estas, tenemos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos como son el ADN y el ARN. Estas van a estar teniendo funciones esenciales en nuestro organismo, por ejemplo, de nutrición, de conformación de nuestras células, de síntesis de de proteínas que van a estar interviniendo o teniendo la función, por ejemplo, de enzimas o actividades catalíticas, y los ácidos nucleicos que, pues bueno, son mediante los cuales nosotros somos capaces de transferir la información genética y que nuestras células pues saben cómo estar funcionando correctamente. Entonces, dentro de las biomoléculas podemos clasificarlas en dos. Tenemos biomoléculas inorgánicas, es decir, que no contienen
moléculas o átomos más bien de carbono. Por ejemplo, el agua, algunos gases y algunas sales minerales. Tenemos biomoléculas orgánicas, que son, por ejemplo, los azúcares o carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Las biomoléculas inorgánicas van a ser aquellas que tengan bueno, por ejemplo, aquí tenemos el dióxido de carbono, que aunque tiene carbón, pero es un desecho, es un metabolito, bueno, desechos de un metabolismo, no es algo que esté conformando alguna función en específica, es más que nada un desecho, por eso tiene el carbón. Todas las demás biomoléculas inorgánicas, en lo general, no tienen alguna molécula de carbono en su constitución, por ejemplo, el agua, las sales minerales y el oxígeno. En cuanto a las biomoléculas orgánicas, sí tienen, de hecho, todas deben de tener en su conformación moléculas de carbón. Por ejemplo, los glúcidos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Y cada una de ellas va a estar constituyendo alguna función esencial. Por ejemplo, formando parte de los ácidos nucleicos, constituyendo, en el caso de los lípidos, la membrana de nuestras células, la conformación de proteínas y también puede estar presente la cuestión de las vitaminas. Entonces, tenemos las biomoléculas, que son aquellas que pueden extraerse de la materia viva inmediatamente por métodos físicos sencillos. Tenemos inorgánicos y orgánicas. En cuanto a las inorgánicas, es el agua, el dióxido de carbono y las sales minerales. Las orgánicas tenemos los glúcidos, los lípidos, las proteínas en su mayoría y los ácidos nucleicos. Entonces, hay diversas formas de representar las biomoléculas que posee nuestro cuerpo. Para esto nos vamos a basar en fórmulas en las cuales se van a representar la constitución de cada una de ellas. Tenemos, por ejemplo, la fórmula desarrollada o estructural que indica todos los átomos y enlaces covalentes de la molécula. Tenemos la fórmula semidesarrollada que indica únicamente los enlaces de la cadena carbonada, la empírica, que indica únicamente el número de átomos de cada elemento de la molécula, y la simplificada, que muestra las cadenas carbonadas y se representa mediante una línea quebrada en la que no se indican carbonos e hidrógenos, pero sí dobles enlaces o alguna otra variación que posee la molécula. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula desarrollada o estructural, en donde se indican todos los átomos y enlaces covalentes de la molécula. Tenemos, por ejemplo, átomos que son de carbono. Tenemos 1, 2, 3 átomos de carbono, 4 átomos de hidrógeno y 3 átomos de oxígeno. Entre ellos, tenemos que estos 2 átomos de oxígeno tienen un doble enlace cada uno de ellos. Es decir, cada rayita nos indica la cantidad de enlaces entre un átomo y el otro. La fórmula semidesarrollada del ácido pirúvico, que esto es lo mismo que vimos acá. 3 carbonos. Tenemos 1, 2, 3 carbonos. 3 oxígenos. 1, 2, 3 oxígenos. Y 4 hidrógenos. Tenemos 3 y 1, 4 hidrógenos. En cuanto a la fórmula semidesarrollada. En la fórmula empírica de este ácido pirúvico tenemos
representado únicamente una vez colocamos el elemento y la cantidad de átomos que hay de este. 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos, 4 hidrógenos, 3 y 1, 4, 4 hidrógenos y 1, 2, 3 oxígenos. Más adelante vamos a ver más específicamente cómo desarrollar y cómo entender este tipo de fórmulas. Entonces, en resumen, vamos a tener bioelementos y biomoléculas. Los bioelementos abundan en los seres vivos y tenemos entre ellos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos son los más esenciales. Están constituyendo hasta un 96% de los elementos, de los bioelementos que conforman a los organismos. Son fundamentales para formar carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Tenemos biomoléculas, que son compuestos químicos de la materia viva. Tenemos aquellos que son inorgánicos, por ejemplo, el agua, sales minerales y gases. Y tenemos biomoléculas orgánicas, como son los lípidos, carbohidratos, aminoácidos y proteínas, y nucleótidos y ácidos nucleicos. Bien, ¿hay alguna duda en cuanto al tema? Bien, entonces no hay más dudas. Concluimos esta sesión. Les recuerdo, en esta semana tenemos como actividad, permítanme un segundo, me estaban comentando que no se veía una actividad, pero aquí está el problema, creo que ya lo detecté. Deben de aparecer ya disponibles. Entonces, pues bien, si no hay más dudas o comentarios, finalizamos hasta aquí la sesión. Breve, trato de subir la presentación, la grabación, perdón, para que la tengan a la mano y la puedan revisar. Y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Que tengan buena noche y un excelente fin de semana. Igualmente, linda noche. Gracias Igualmente, maestro, muchas gracias. a ustedes, que tengan buena noche.